Vamos a hablar de la designación de Maruja Gorday de Villalobos como ministra de Educación. Se dice que es una educadora de sólida formación profesional. Han habido todo tipo de Por reacciones supuesto. favorables, otras quizás no tan favorables en relación a todas estas designaciones hechas por el presidente electo Nito Cortizo. Y de eso se trata, que cada cual emita su opinión con respeto y opine. Solo el tiempo dirá realmente quién hizo su trabajo bien, quién no lo hizo tan bien. Quién falló, pues quién acertó. Vamos a conversar, Guadalupe, en este momento con el educador, el docente Juan de la Lastra. Él es el presidente de De la AEB, así es. Asociación de Educadores de Veraguas o Veragüenses. Profesor, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Buenas tardes, licenciado. Saludos cordial. Un placer tenerlo por acá. Primero que ¿Cómo no? todo, la reacción del gremio docente y en especial de ustedes como educadores veragüenses ante esta designación del presidente Nito Cortizo de Maruja Gorday de Villalobos. Sí, gracias por la oportunidad. Saludos a todos los radioescuchas y televidentes. Efectivamente, en el día de hoy llevamos a cabo un consejo directivo nacional con la participación de los educadores representantes de cada provincia, y esos son los temas que discutimos dentro de este escenario. Es importante destacar que todavía continúa esa mala praxis de tener que seleccionar a una autoridad de este perfil de una manera muy unilateral. Con esto no queremos señalar que si tienen o no capacidades las personas que son designadas para estos cargos. Sin embargo, como no existe una metodología apropiada para la escogencia de quienes ocupen estas carteras, al final se vuelve entonces en un premio, se vuelve como un espacio que se llena por llenar. ¿A qué se Sin refiere ningún usted? perfil. ¿A qué se refiere usted con designación unilateral? Y según ustedes, ¿cuál sería entonces la manera correcta de haber designado a la ministra de Educación en este caso? Sí, efectivamente dijo que es una respuesta que es de una manera independiente si tiene o no considerado algún nivel de perfil. Que por el erario público es importante determinar estos cargos a través de perfiles establecidos a través de normas. Sin embargo, ninguna norma existente en el país es determinante a la hora de elegir a quienes ocupen los cargos. En el caso del Ministerio de Educación, nosotros aspiramos, por supuesto, como siempre, que sea una muy buena administración, una muy buena gestión. Sin embargo, al final, lo que se va desarrollando es un proceso de decadencia en el que tienen que concurrir al tema de la improvisación, tienen que concurrir al tema de programas y proyectos, porque no hay ningún tipo de estrategia planificada a través de política pública. Ahora, según ¿Sí? la ley, y es potestad del presidente de la República en este caso, seleccionar a su gabinete. O sea, no estaría incurriendo él Sí. en ninguna falta en este caso. Correcto, o sea, no es ninguna falta, pero el hecho de que no sea falta, de que no exista metodología indicada para esto, Ajá. no quiere decir que al final se ha escogido a los mejores, o se ha escogido a los que deberían estar justamente ocupando ese cargo. O sea, en este Al final, caso, ustedes no están entonces al 100% de acuerdo con esta designación de la o señora sea, de no Villalobos. estamos ni de acuerdo ni en contra, ¿sí? Justamente porque la ley así lo permite, pero hacemos la observación a toda la televidencia de que sería mejor, sería más beneficioso que fuese a través de una metodología legalmente establecida. Pero sabemos que constitucionalmente es una función inherente del presidente de la República. Claro. Recordemos que justamente la asociación ha planteado no solamente cambios en constitución, planteamos que se genere una originaria o una constituyente, porque precisamente estos elementos, estos cabos no pueden quedar sueltos, porque al final la persona que haga la gestión dentro de la administración haga un trabajo adecuado o no lo haga, y en muchos casos, en la mayoría de los casos, en los últimos 5 gobiernos, no se ha hecho de manera adecuada, al final no tiene ningún tipo de sanción, puesto que dentro de la normativa constitucional ni de la ley existe ninguna reglamentación que provoque que se ejecuten los planes acordados y que se busquen de verdad soluciones a los problemas que en este momento vive el sistema educativo y que de manera integral no han podido ser atacados porque no hay un diagnóstico adecuado. ¿Esperaban ustedes que esta figura saliera entonces de las filas gremiales? Porque hoy el presidente durante este nombramiento, pues durante esta conformación del gabinete, llamó a los gremios a tender puentes. Es una de las carteras más difíciles precisamente por lo consolidados que están los gremios. ¿Cuál es la expectativa de ustedes entonces al respecto? Justamente en la cartera educativa hay una complejidad muy grande, igualmente que en el sector salud,
en donde el tema laboral es un tema que no ha sido tratado adecuadamente. El tema de educabilidad y todos sus componentes son retos que llegan a estos cargos. Sin embargo, no hay forma en este momento de atender todo esto si no hay un diagnóstico adecuado. Hemos visto las diferentes modalidades de acercamiento a través de comisiones como el COPEM y otra más, que al final, como no son técnicamente viables, son espacios que al final se pierden, se convierten en burocracia, como lo es el Ministerio de Infraestructura, que bueno, habría que ver en el pasado gobierno que está saliendo, cuál fue el alcance que tuvo este viceministerio, por ponerle un ejemplo de lo que estamos haciendo en educación y en los demás ministerios, ensayo y error, y justamente sustentados en una plataforma constitucional que ya está desfasada, vulnerada por todos lados, y leyes educativas que tienen que ser reforzadas a través de políticas. Reiteramos la frase de política pública, porque esto es lo que de verdad puede trascender en una atención adecuada de manera integral. Hablamos el gobierno pasado de una evaluación integral de todo el sistema. Sin embargo, al final observamos a quiénes son los que quieren evaluar. Como siempre, al docente, que siempre es evaluado, al estudiantado y a la estructura. Sin embargo, no se da la oportunidad de evaluar los enfoques que porque el gobierno que es un nuevo enfocador es lo que se hace. Y es lo que nuestro juicio tiene que ser acercado con voluntad. La plataforma política en este momento como está no va a permitir grandes cambios. Vaticinamos entonces que a pesar de que puede existir la voluntad, al final somos arrastrados, ¿sí?, hacia un camino que no nos deja llegar a una luz verdaderamente prudente. Es más, hablamos también de un tema muy delicado, que es el de la formación del docente de primaria, que es un tema que tenemos que debatir y que sabemos que a pesar de que existen ya las estrategias planteadas, existe una propuesta de una universidad pedagógica. Al final los gobiernos le rehuyen a este tema como a la constituyente, porque al final significará alejarnos de los negociados y concentrarnos en beneficiar verdaderamente a la población. Así que realmente el hecho de que quien llegue a la cartera al final, bueno, como gremio vamos a ser garantes, vamos a estar fiscalizando y apoyando lo que hay que apoyar y denunciando lo que hay que denunciar. Sin embargo, lo que aspiramos nosotros es que se hagan o se inicie un proceso verdadero de un desarrollo de una política pública en consenso con todas las partes, todos los sectores del país. Bien, gracias, profesor de la Lastra. Él es el presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses, por reaccionar a la designación de Maruja de Villalobos como nueva ministra de Educación. Vamos entonces a continuar porque hay más reacciones. Iván, justamente ha girado un comunicado en la Confederación Nacional de Padres de Familia de la Educación Oficial de la República de Panamá, que dice lo siguiente: la designación de Maruja Gorday de Villalobos, que es una educadora de sólida formación profesional con gran experiencia en la gestión administrativa educativa, comprometida con la educación inclusiva, produce niveles de enorme satisfacción y expectativa para la Confederación Nacional de Padres de Familia de la República de Panamá. Sin embargo, para nadie es desconocida la participación de la Confederación en el diálogo Compromiso por la Educación y el organismo establecido por la Ley número 59 del jueves 1 de noviembre de 2018, denominado Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación, mejor conocido como COPEME, el cual debe garantizar su cumplimiento en el buen gobierno, o se debe garantizar. Con la convicción de lograr mejores días para nuestros hijos y la calidad educativa anhelada por todos los panameños, nos mantenemos a la vanguardia como derecho constitucional tipificado en el artículo 91 de la Carta Magna de la República de Panamá. Este comunicado lo firma hoy Eleazar Gómez, que es el secretario general de esta Confederación por una Educación Científica y de Calidad para Todos. Reaccionan entonces los padres de familia, Iván. Bien. Y uno de los grandes problemas, entre los muchos que hay en el tema de educación, el nombramiento muchas veces de docentes que va el año escolar por la mitad y todavía hay plazas que no se han ocupado de profesores y también de maestros. Y otro también que ha sido la falta de pago, meses y meses sin cobrar. Eso es inaudito, eso no puede suceder, porque ¿qué profesor va a querer dar una clase, impartir una materia cuando realmente no es remunerado? Tiene una familia que mantener.
Y las escuelas todo no lo demás. listas Y cada inicio bueno, de año. Ese es el la gran tónica. problema de toda la vida. Vamos a hablar precisamente con Eleazar Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Padres de Familia de Educación Oficial de la República de Panamá. Está con nosotros en vía telefónica. Buenas tardes, Eleazar, ¿cómo está? Buenas tardes a todos. Bueno, transmítanos y díganos por qué están tan complacidos con este nombramiento que evidentemente pues se plasma en el comunicado que han emitido. Bueno, en el día de hoy, en efecto, nosotros hemos hecho un comunicado público referente a la designación de la nueva jefa de la cartera del Ministerio de Educación, teniendo claro que es una designación que recae sobre la responsabilidad del nuevo mandatario, Su Excelencia Laurentino Nito Cortizo Cohen. Nosotros manifestamos nuestra satisfacción y la expectativa nuestra en este tema, porque como organización de padres somos los primeros en estar pendientes sobre la calidad educativa de nuestros hijos, hacia dónde va el rumbo educativo, dónde se encuentra en este momento y a qué aspiramos nosotros. Nosotros, enhorabuena, queremos reconocer esa designación porque conocemos el carácter que tiene la licenciada profesora Maruja Gorday de Villalobos, y sabemos que es una persona de amplio consenso, porque tuvimos la oportunidad de conocerla en la mesa del multisectorial del diálogo Compromiso para la Educación, donde se crea precisamente la Ley 59 del 1 de noviembre del 2018, denominado Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional de Educación, COPEME. Entonces, la licenciada Maruja conoce perfectamente las líneas de acción y las políticas educativas que plantearon los otros sectores, como las universidades, como estudiantes, en el tema de los sectores como los gremios docentes que estuvieron en la mesa representación de la UNED y otros sectores vinculados al tema educativo. Y yo creo que nosotros, como padres de familia, en este momento queremos manifestar, haciendo uso de nuestro derecho constitucional, que está claramente garantizado en el artículo 91 de la Carta Magna de la República, donde el Estado le debe garantizar a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. En ese derecho, nosotros como grupo organizado a nivel nacional, en asociaciones y en federaciones y confederación, nosotros sabemos de que esa designación es de una persona que es de gran sensibilidad humana, que conoce perfectamente el tema de niños especiales, porque ella viene de esa área. ¿Cuál sería, según ustedes, y basado en este Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación, cuál sería el cambio medular que ustedes requerirían o que están recomendando para darle una vuelta a la educación? Porque hemos visto pues en las pruebas que se hacen a nivel internacional que no salimos muy bien parados. Hemos visto, obviamente, pues la situación, los desacuerdos con los docentes, no se logran poner de acuerdo en muchas situaciones. Realmente hay una situación bastante pues complicada en términos de educación aquí en Panamá. ¿Cuál sería el cambio medular que ustedes están recomendando como punto de partida para poder de verdad realizar un cambio positivo? Nosotros sabemos lo importante que es el sector gremial docente y lo justo que reclaman. Sin embargo, siempre hemos dejado asentado que toda la lucha tiene valor y tienen derecho de hacerse, pero siempre y cuando que no afecte la hora de clase ni día de clase de nuestros hijos. La garantía que nosotros tenemos es que la persona que el presidente actual, Laurentino, ha designado para dirigir la cartera, es que conoce cuál es la línea de acción del resultado del diálogo Compromiso por la Educación. Conoce perfectamente hacia dónde aspira todos los sectores vinculados a la educación. Entonces, para nosotros era importante eso, porque lo que queremos es la garantía del cumplimiento de los resultados del documento. Nosotros aspiramos a eso.
y estaremos vigilantes, estaremos a la vanguardia del cumplimiento de todo lo que está contemplado en ese documento. Muy bien, esperemos entonces que realmente se logren implementar estos cambios para mejorar la educación en nuestro país, que es tan necesaria e urgente, y veremos con el pasar del tiempo si se logra o no y si la dejan trabajar también. Así es. Diálogo no se ha hecho en este país. ¿Cuánta plata no se ha gastado en diálogo tras diálogo? Todo está escrito, todo está consensuado, todo está consultado. Lo que falta es falta de voluntad y decisión de hacer las cosas, Sí. y siempre buscando el beneficio del estudiante. Don Eleazar Gómez. De los futuros profesionales de Panamá. Así es. Don Gracias. Eleazar Gómez, muchísimas gracias por su participación. Eres el secretario general de la Confederación Nacional de Padres de Familia de Educación Oficial de la República de Panamá.